Hola, bienvenidos a esta breve exponencia en el área de formación de género y sexualidad en educación inicial. Mi nombre es Yokelki González, represento al grupo número 2 y estaremos hablando sobre origen, causas y consecuencias de la heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, transexualidad y la homofobia. Es importante recalcar que como docentes somos responsables de dar las primeras orientaciones a los niños en su primera infancia sobre el género y su identidad. Por eso es importantísimo poder entender y tener una comprensión clara sobre estos términos. Partiendo de allí, vamos a empezar hablando del origen de la heterosexualidad como palabra. Esta palabra tiene origen griego, donde nos dice que hetero quiere decir otro o diferente, y sexo, el sexo que define al individuo o la persona. En definición, la heterosexualidad es la unión de dos individuos que se atraen y que son de sexos distintos, una hembra y un macho. Ya sea que la atracción sea física, emocional o espiritualmente, es la unión, la atracción de esos dos géneros. Eso es lo que se define como una persona heterosexual. La heterosexualidad no siempre fue lo que es hoy en día. En el siglo XIX era considerado una enfermedad en las personas promiscuas o que tuvieran mucho deseo sexual por el género opuesto, ya que en esa época era muy conservadora y solo se tomaba en cuenta el acto sexual para la procreación. Gracias a Dios fue avanzando la sociedad y fuimos avanzando en nuestro pensamiento crítico. Nos dimos cuenta que simplemente era una reacción natural que se da en el proceso de conquista o en el proceso de atracción hacia la otra persona. Hoy en día es considerado en términos sociales como lo que es políticamente correcto o políticamente natural, ya que la unión de esos dos géneros conlleva a una función mucho más grande y específica, que es la procreación. Y partiendo de allí es que socialmente decimos que es lo más natural que se da. No quiere decir que lo demás no lo sea, pero es lo que se ve más en lo que a su medida es lo normal. Hoy en día tenemos que, como maestras, orientar a los niños a que no por verse como lo normal quiere decir que lo demás no lo sea. Hay que tener tolerancia, hay que tener empatía, hay que tener comprensión y hay que darse cuenta de que hay diversidad en el mundo y que la única manera de poder llevarlo y poder comprenderlo es aceptarlo. Pero primero hay que aceptarse a uno en lo que por definición es, que si eres niño y si eres niña eres niña. Y esos son los únicos dos géneros que nos representan socialmente. Ya esa sería como que la definición global de lo que es la heterosexualidad. Definición de la homosexualidad. La homosexualidad, la palabra homosexualidad proviene del idioma latín. La homosexualidad es la orientación sexual por la que un individuo siente atracción física, afectiva, sentimental y sexual y emocional hacia el individuo del mismo sexo. Esta está vinculada ya que con los hombres y con las mujeres que se vinculan del mismo sexo. En la actualidad no es reconocida como una patología. En este caso ya sería que el individuo nazca o que a medida de que vaya creciendo experimente o que sienta atracción por personas de un mismo sexo. En la parte del origen de la sexualidad, en la parte religiosa de la homosexualidad, en la parte católica, por lo que pude investigar, la homosexualidad no es aceptada porque ellos son personas que se rigen a través de la Biblia y en la Biblia no sale eso. Y por eso es que en la parte de las religiones hay un poquito de esa mala información de lo que es la homosexualidad. En este caso, en la actualidad ya es aceptable, hay
hasta una ley donde ya pueden haber matrimonios y pueden hasta vincular hijos con este caso. En este caso, durante mucho tiempo la homosexualidad fue mal vista. Fue mal vista porque no era aceptable que un estudiante o un niño viera a dos personas del mismo sexo besándose. Como en este caso me pasa en la actualidad siendo docente de educación inicial, niños que están en la etapa de descubrir, experimentar. Me pasa que sus padres en casa son homosexuales, pero entonces el niño quiere reflejar lo mismo que le ve a sus padres, lo quiere reflejar en la escuela, como por ejemplo él se quiere vestir igualito. En Representar e Imitar, ahí hay una serie de disfraces donde los niños se ponen a imitar a cualquiera, un bombero. Entonces el niño se viste que él quiere ser modelo. Y entonces hay una niña que me dice: maestra, ¿cómo él va a ser modelo si los que son modelos son gay? Una niña. Entonces yo le digo: bueno, mami, si él quiere ser modelo y puede ser modelo, pero puede ser modelo hombre. Entonces esas son cosas que a los niños les chocan, porque por ejemplo la niña le dice que las únicas que pueden ser modelos son las mujeres, pero también hay modelos hombres, pero resulta que los modelos hombres son gays. Entonces es una de las cosas muy importantes de que en esta cosa sexual estén muy pendientes de los niños, porque los niños también quieren besarse igual que con ese estudiante. Me pasa que quiere besarse con los varones, porque ya lo ha visto en sus padres, que son homosexuales. Entonces es muy importante de verdad que estemos muy pilas con los niños, porque dejemos que de verdad se desarrolle su cosa sexual como es, y no porque vea a padres en eso. Aunque también es aceptable que, bueno, es lo que ve en casa y es lo que el niño va a reflejar en la escuela. La homosexualidad, causas y consecuencias. Las causas son complejas y multifactoriales. Se pueden mencionar 3 factores. 1. La genética puede jugar un papel en la orientación sexual. Segundo factor importante son los hormonales. Según los estudios, en la etapa prenatal, durante el desarrollo fetal, los niveles de hormonas sexuales pueden afectar la orientación sexual del bebé. El tercer factor importante es el psicológico y social. Entre el entorno social y las experiencias personales también pueden influir en la orientación sexual. Las consecuencias homosexuales pueden variar ampliamente dependiendo del contexto cultural y social donde se encuentre. Una es la aceptación y la visibilidad. En los últimos años ha aumentado la homosexualidad en la sociedad debido a que se ha hecho más visible. Uno de ellos es la aceptación de los matrimonios legales entre ambos sexos. Hoy en día en Venezuela, que no ha sido legalizado, pero se puede visualizar donde hay hombres con hombres viviendo y mujeres con mujeres. Esto ha sido una de las causas donde hoy en día nuestros niños y niñas se encuentran viviendo esta situación. Una de las segundas consecuencias es la discriminación. Las personas homosexuales hoy enfrentan discriminación y violencia. Esto puede tener efectos negativos en la salud mental. Otra consecuencia es precisamente el impacto de la salud mental. La falta de apoyo familiar y social
han provocado en estas personas depresión y ansiedad, inclusive hasta la muerte. En resumen, las causas biológicas, hormonales y sociales y sus consecuencias pueden ser positivas y negativas según el lugar donde ellos se encuentren. Hola, soy Rosmarie García. Yo le vengo a hablar sobre la transexualidad. La transexualidad es cuando una persona nace de un sexo, pero se siente identificado de un género opuesto y busca modificar su cuerpo dependiendo de la imagen que se siente de sí mismo, como por ejemplo, la mujer busca modificar su cuerpo como si fuera un hombre, el hombre busca modificar su cuerpo como si fuera una mujer. Como la ven en la imagen, al frente del espejo está una mujer y en el espejo se refleja la imagen de un hombre. El origen de la transexualidad no se puede atribuir a un único factor o momento en el tiempo, ya que es una experiencia humana que ha existido a lo largo de la historia en diversas culturas y sociedades. Entre las causas de la transexualidad existen tres factores: factores biológicos, factores psicológicos, factores sociales. Entre los factores biológicos pueden incluir influencias genéticas, hormonales y neurológicas. En los factores psicológicos, la identidad de género se desarrolla a lo largo del tiempo y puede estar influenciada por experiencias y de formas personales, así como lo percibe a sí mismo. Las personas sociales, la cultura y el entorno también juegan un papel fundamental y forman parte de que se vive y se exprese la identidad de su género. Entre las consecuencias de la transexualidad existe la transexualidad puede llevar a diversas consecuencias, tanto negativas como positivas, del entorno social, cultural y personal de cada individuo. Dentro de esas consecuencias está la salud mental. Las personas transexuales enfrentan diversos desafíos significativos en su salud debido a la discriminación y estimación de la falta de aceptación. La transición médica. Para algunos la transición médica puede incluir tratamientos hormonales o cirugía, lo que puede tener un impacto físico o emocionalmente. Relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales de la transexualidad mucho los afecta, tanto en las relaciones como amigos, parejas y familiares. Discriminación y estimación. Muchas personas son muy discriminadas en las áreas de trabajo, en la educación y en los servicios de salud. La identidad social, la aceptación de su identidad de género puede llevar a una mayor autoconciencia y autenticidad en su vida diaria, contribuyendo a una mejor calidad de vida. Es importante reconocer que cada persona vive su experiencia de manera única y puede variar ampliamente dependiendo del entorno en que se encuentren las personas. En otro orden de ideas les habla Melerquis Pirela. En este caso vamos a abordar un tema que aún es un poco tabú en nuestra sociedad, como es la bisexualidad. Y la bisexualidad se ha definido tradicionalmente como la atracción y deseo de mantener relaciones sexoafectivas con personas de los dos sexos. A pesar de esta definición, una persona bisexual puede no sentirse igualmente atraída por los dos sexos, y este grado de atracción puede variar durante el tiempo. Según la FLGBT, que sería la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales, define la bisexualidad como la orientación sexual de quienes sienten atracción sexual, emocional o romántica hacia personas de más de un género o sexo. No necesariamente al mismo tiempo, de la misma manera, al mismo nivel o en la misma intensidad. Por esto, la autopercepción es la clave para la identidad bisexual. No hay un comportamiento como tal para determinar si alguien es o no es bisexual. La bisexualidad ha existido siempre,
a pesar de que culturalmente no ha tenido la misma relevancia como las otras dos orientaciones sexuales. Y la bisexualidad fue introducida por Freud a través del psicoanálisis. Este autor mantenía que en el ser humano hay una bisexualidad innata desde el momento de su nacimiento, ya que toda persona desde el momento de su nacimiento tiene la capacidad de amar a otra independientemente de su sexo y de su género. Posteriormente, la bisexualidad innata pasaría a ser la fijación de un desarrollo psicológico. Según Ulrich Hupp del año 2008, la dimensión que más controversia provoca es la del comportamiento sexual y se distingue o se divide en tres, es decir, la bisexualidad secuencial o serial, que es la que va alternando con hombres y mujeres, con monogamia o al menos monosexualidad. Existe también la bisexualidad concurrente, que es la coexistencia de contacto con el mismo sexo y el sexo contrario durante un cierto periodo de tiempo. Está la bisexualidad simultánea, que da o radica ya en situaciones sexuales con al menos una persona del mismo sexo y del sexo contrario. Por último, se puede referir de que en la literatura científica, cuando hablamos de la sexualidad humana, según el CAID del año 2020, hay 4 puntos de vista sobre la bisexualidad en hombres, como el comportamiento bisexual temporal, como el fenómeno transitorio, que puede ser por patrones de comportamientos bisexuales en ya sean prisiones, escuelas exclusivas de hombres, todo este tipo de situaciones. Está el bisexual defensiva, que lo subyace la homofobia interiorizada y un conflicto interno, como quiero a las personas, no a los géneros, y el poder de ser típicos de conflicto. Hay que también tener en cuenta que en estos últimos tiempos existen muchas familias, digamos, donde está mamá con mamá, papá con papá y este tipo de familias no comunes. Entonces, en nuestras aulas diariamente debemos saber lidiar con este tipo de situaciones. Y también debemos tener en cuenta que todos los niños y niñas, a pesar de la condición sexual de que sean sus padres, deben ser tratados de una manera igual. Quien les habla es Nori Díaz. El día de hoy les voy a hablar sobre la homofobia. Recordemos que la homofobia es un término que se utiliza para describir a las personas que sienten miedo, rechazo o discriminación hacia los gays, los bisexuales o los transgéneros. El origen de la homosexualidad, o cuando hablamos del origen de la sexualidad, no es algo determinante o no es algo que radica en una sola cosa, sino que hay varios aspectos que involucran el origen de la homofobia, como lo son las creencias religiosas o culturales. Recordemos que en la cultura o en ciertas religiones el matrimonio es algo prioritario, hay una prioridad. Hay países donde se acepta lo que es el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero hay religiones y culturas que no aceptan eso, donde existe el matrimonio pero entre mujer y hombre. Otras son las normas de género. Recordemos que el hombre actúa de una manera y la mujer actúa de otra. Ahí entra lo que es la neurociencia, el comportamiento del ser humano. Otro es el desconocimiento, el miedo a lo desconocido, el miedo a lo que nosotros no conocemos y a lo que no estamos acostumbrados a tratar. Otra de las causas, o una de las causas más mencionada, es la falta de información. Recordemos que a pesar de los avances tecnológicos y a que hoy en día estamos más abiertos a la situación, a los comportamientos de las personas, existen personas que no tienen información o tienen esa falta de información acerca de diferentes términos y diferentes aspectos. No aceptan las orientaciones sexuales de los demás. Recordemos que estas orientaciones sexuales o este comportamiento se genera desde el momento en que el niño empieza a socializar con otras personas. En el liceo se ve mucho lo que son estos comportamientos o estas orientaciones sexuales distintas, como lo son la homosexualidad, porque hay estudiantes que lo reflejan en su manera de vestir, en su manera de actuar, y esto trae como consecuencia lo que es la violencia, la agresividad o las agresiones que pueden causar las personas homofóbicas
a dichas personas. Recordemos que también existe una causa como lo es la inseguridad o el conflicto interno de cada persona. Recordemos que las personas homofóbicas son personas que tienen conflictos internos y que son cosas que vienen más allá. Aquí entra lo que es el aspecto psicológico. Otra consecuencia es la discriminación laboral y el impacto en la educación. Ahí entra o ahí menciono lo que mencioné anteriormente, como lo es en los liceos, que el comportamiento de las personas con otra orientación sexual es diferente, y un ejemplo de eso son las personas gay que actúan y se visten de otra manera, y esto despierta lo que es ese rechazo o ese miedo hacia las personas homofóbicas. Para concluir, es importante mencionar que todos estos aspectos son de sumamente importante para la educación, no solamente para la educación, sino para el docente, y más que todo para el docente de educación inicial. Recordemos que nosotros agarramos o los niños entran de una manera pura y limpia a los centros educativos, a la educación inicial, y somos nosotros los encargados de encaminarlos y de inculcar en ellos factores y valores que los hagan ser hombres y mujeres completos e inclusivos. Recordándoles siempre que el mejor aspecto o la mejor manera de trabajar es a través de la educación inclusiva. Es por eso que debemos promover el respeto y la aceptación para cualquier tipo de orientación sexual, para así poder trabajar en los centros educativos una educación inclusiva para todos los niños y niñas, y para tener niños y niñas con un desarrollo integral completo.